I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Silly my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Muy bien. ¿Qué puse acá? Este título dice, ¿acaso me dices que no tengo fuerza? ¿Por qué lo coloqué? Usted ya sabe la respuesta. Y por favor, ténganlo muy claro, anotado en su apunte, etcétera, etcétera. Una fuerza no se tiene. Tengan muy claro eso. ¿Ok? Esta definición que están aprendiendo ahora es la definición para lo que es física. En ciencia del deporte, educación física, salud, puede que tengan otra definición de fuerza. Ahí lo pueden averiguar, lo pueden preguntar a su profesor. ¿Ok? Pero en ciencia física, una fuerza no se tiene, una fuerza siempre se aplica, es una acción, ¿ok? Tú aplicas fuerza. Cuando yo te coloque un texto en el formulario, en la prueba, te voy a contar una historia y abajo te voy a hacer una serie de preguntas. Recuérdalo muy bien, una fuerza no se tiene, una fuerza se aplica, ¿ok? Ya. Este cuestionario de Mentimeter, que nos da respuesta en tiempo real, esto lo hicimos la semana pasada con las niñas que estaban presenciales, ¿ya? Si quieren lo podemos volver a hacer nuevamente, para ver si ha cambiado hoy día o no. Tú pinchas acá, Mentimeter, y te va a llevar inmediatamente a una encuesta. ¿Cómo te sientes hoy día? Yo voy a marcar mi opción, no sé ustedes. Voy a marcar mi opción y aprietas Submit, cargar y enviar. ¿Ok? ¿Cómo te sientes hoy día? Ya. Una vez que hayan votado, veamos los resultados, a ver qué tenemos acá. Ya, estos son los resultados. Capaz que no estén en su casa, pues uno nunca sabe. 12 personas se sienten con mucho sueño. Esto lo hice con otro curso también, así que van subiendo. Mira, 3. Este es de ahora. Alguien marcó en este preciso momento que tiene mucho sueño. Y hasta ahora, hasta la fecha, 6 personas se sienten en modo invencible como el gato de Loki. ¿Ok? Ya. Continuamos. Es una pequeña encuesta. Ya, esta frase, para la gente que está en casa, porque las que están presenciales ya lo saben, esta frase la dijo Isaac Newton, un grande de los grandes. Isaac Newton, vamos a hablar mucho de él en este semestre, en estos meses en realidad. Es autor de una teoría de la gravitación. Vamos a aprender mucho también de la gravedad. Y dice, si he podido ver más allá es porque me subí a hombros de gigantes. Él, con todo su ingenio, con toda su creatividad, aún así le daba el crédito a las personas que estuvieron antes de él. Entonces los gigantes son todos aquellos científicos y científicas que llegaron antes de Isaac Newton. Ahí vamos a aprender más acerca de Isaac Newton. Entonces dice, si he podido ver más allá, eso significa que lo que él descubrió, es porque me subía a hombros de gigantes. ¿Ya? ¿Te fijas? Dándole el crédito a todas las demás personas que estuvieron antes de él. ¿Ya? No fue egocéntrico en su investigación. Lo que vamos a aprender durante estas semanas, ¿sí? 3 semanas más o menos, vamos a hablar mucho acerca de fuerza, los tipos de fuerza, hacer hartas hipótesis también, esto es súper importante, para que tú desarrolles una habilidad científica, por eso es clases de ciencia, ya en historia, en inglés, otra cosa, conmigo, son estas habilidades, y por supuesto, mucha curiosidad y mucha creatividad, quiero que la explotes. Y por supuesto, cuando hacemos preguntas verbales o escritas, nunca quiero que me digas porque sí, sino que utilizando un pensamiento que se llama pensamiento crítico, es decir, con fundamento. Sí, profesor, porque resulta que pasa esto. Sí, ¿qué pasa si el resultado son 100 newton? ¿Coincide con lo que está observando? No, pero ¿por qué no? No, porque realmente este valor va en otro sentido, qué sé yo, ¿te fijas? Pero siempre con evidencia científica. Ya, esto es el objetivo, que es el mismo de la semana pasada. Les cuento a las chicas que están desde casa.
Entonces, analizar algunos tipos de fuerza. Ya sabemos que la fuerza no se tiene, se aplica. ¿Qué tipo de fuerzas hay hasta ahora? Vamos a aprender sobre el peso. Profesor, pero cuando yo voy a la balanza, al médico, me dice tu peso. Sí, pero el peso es una fuerza. ¿Ok? Vamos a aprender que el peso se relaciona con la masa, pero no son lo mismo. La normal, otra fuerza, fuerza aplicada, y la fuerza de roce, que es la encargada de producir desgaste en todos los cuerpos. ¿Por qué me quiero cambiar de zapatilla? Mamá, mira, mis zapatillas están, las suelas ya no dan más, ya pobre suela. Ah, no es porque tú fuiste desordenada, ¿cachai? Es porque existe algo natural que se llama fuerza de roce que produce desgaste. ¿Por qué cambiar los neumáticos del auto? Por el roce. ¿Ya? El roce. Reconociendo qué cosa, la utilidad de un DCL. ¿Qué significa DCL, esa sigla? Diagrama de cuerpo libre, que es simplemente un dibujo de un plano cartesiano. El típico dibujo que ustedes aprenden en forma X en clase de matemáticas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante simulaciones. Ya que no podemos entrar al laboratorio a experimentar, lo vamos a hacer en formato online. Y una de las mejores simulaciones que hay a nivel educativo es el FET. Es una de tantas, ya, pero es muy buena. Es muy buena. ¿Dónde nos encontramos? Si usted quiere aprender, avanzar y tener muy buenas notas, pesque su libro de física, ya sea en formato PDF, en formato físico, vaya a la unidad número 7 y aquí está, lección 13. Con eso usted le aseguro que le va a ir súper, súper bien. ¿Ya? De hecho, estuve revisando el libro y te explica con peras y manzanas, ¿ok? Muy lentamente, con ejemplos muy prácticos. Entonces, solo necesitas leer, buscar un lugar tranquilo, que ojalá nadie te moleste, y te aseguro que te va a ir súper bien en mi asignatura. ¿Ok? Una vez que terminemos con esto, pasamos inmediatamente a la siguiente lección, donde vamos a aprender otros tipos de leyes, como lo es la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Esta cuestión que parece chino mandarín es muy sencillo. Por ejemplo, Chile es un país sísmico. Estamos acostumbrados a movimientos de las placas tectónicas, qué sé yo. Se mueve, la Tierra se mueve. ¿Ya? Está en constante movimiento. La gente que no es de acá, por ejemplo, amigos que son colombianos, venezolanos, que no están acostumbrados a este tipo de fenómenos, se alteran muchísimo. Yo te apostaría que tú, por ejemplo, ahora hay un sismo, no harías tan asustado, porque estamos acostumbrados. A no ser que empiece, no sé, a quebrarse los vidrios, y ahí de hecho nos vamos a asustar. Pero si es un movimiento suave, no están ahí, sigue nuestra vida. Cuando usted se encuentra en movimiento, por ejemplo, anda en el centro de Conce, de Talcahuano, qué sé yo, de cualquier ciudad, y se mueve y llega a la casa y le dice, oye, ¿cachaste que tembló? No. ¿Y por qué no? Porque el movimiento se transmite. ¿Ya? Entonces vamos a aprender algunas cosas y vamos a aprender cómo se explica de manera física eso cuando tú no lo sientes vas en movimiento. ¿Okay? Continuamos. Bien, vamos a hacer esta actividad. La gente que está presencial, esto ya la sabe de memoria. Le cuento que aquí tenemos dos compañeras suyas y están en el laboratorio. Esto se llama soporte universal. La gente que lo han llevado al laboratorio antes de la pandemia conoce estos aparatos. Esto es metálico, por lo general. Acá tienes un resorte, también recibe el nombre de muelle, y acá tiene un cuerpo que lo hacemos colgar de un resorte. Al principio estaba ahí, luego que lo hacemos colgar, lo soltamos y baja y sube todo el rato. Baja y sube, baja y sube. ¿Por qué un resorte? La pregunta es la siguiente, o para que lo visualicen mejor. ¿Ya? Esto se llama soporte universal. Voy a maximizar esto. Esto se llama muelle o resorte. La costumbre del libro de física también dice muelle. No sé dónde es, no sé si es español. Ahí me pillaste. Resorte, dije, bueno, estamos en Chile. Y dejo de este resorte colgar un cuerpo. ¿Ya? Un par de discos, hay distintas formas. ¿Ya? En el laboratorio tenemos hartas cositas de estas. ¿Ya? Ahí, donde llega esto, se llama posición de equilibrio. Al aplicar una fuerza, ¿cierto? Estiro el resorte y se ejerce otra fuerza hacia arriba, eso se llama fuerza restauradora. ¿Ok? Aplicas una fuerza hacia abajo y luego el mismo sistema sube y eso se llama fuerza restauradora. Ahí tenemos la posición de equilibrio y si yo le estiro acá, ese movimiento le llamamos amplitud. Y eso se puede medir en centímetros, metros, qué sé yo. ¿Te fijas? Kilómetros, cuando tenemos una onda súper grande, un tsunami, también lo podemos medir en kilómetros. ¿Te fijas? Esto es aplicable a las olas del mar, por ejemplo. ¿Ya? Y hasta ahí quedamos porque eso más para hacer otro tipo de clase. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el mismo problema. Tienes una masa, un resorte, la masa está colgando el resorte, se aplica una fuerza y
hay una fuerza restauradora hacia arriba. La pregunta es la siguiente. Supongamos que hicieron este experimento dos chicas del segundo C. La pregunta es, ¿cuál pudo haber sido, por ejemplo, el problema de investigación? El problema de investigación siempre se formula en forma de pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Te fijas? Cosas así te voy a preguntar en el formulario. Entonces, ¿cuál podría haber sido la pregunta de investigación? Aquí para todas. La gente que está presencial y online. ¿Cuál creen ustedes? Tienes un resorte, lo dejaste moverse, pero ¿por qué? ¿Cuál puede ser la pregunta de investigación? ¿Por qué el resorte? Ya, podría haber sido, por ejemplo, ¿qué ocurre al dejar caer una masa a un resorte? Perfecto, ya. Otro tipo de pregunta de investigación podría ser, ¿hasta qué masa soporta un resorte para que se mueva? Porque a lo mejor imagínate una cuestión gigante y cae completo y el resorte no se mueve. También podría ser esa opción, ¿cierto? ¿Hasta qué punto de masa el resorte se mueve? ¿Ya? Otro problema de investigación también podría ser, Caro. ¿Qué medidas de resorte nos pueden servir para hacer un experimento de elongación? Porque hay resortes chiquititos, hay resortes súper grandes, como los resortes de los autos, los amortiguadores que son gigantes, ¿te fijas? ¿No? También podría ser un problema de investigación. ¿Ya? Hay mucha creatividad, pero siempre en forma de pregunta. ¿Cuáles son las preguntas claves que tienen que tener presente para la próxima semana? ¿Por qué ocurre? ¿Qué sucede con? Y ahí empieza a hacer funcionar tu cerebro, ¿ya? Con los materiales que tienes. ¿Cuáles son los materiales en este caso? Los materiales son un resorte y un cuerpo que va bajando o subiendo al momento de aplicar una fuerza. Esos son los materiales que tú tienes, ¿ya? Entonces, los problemas de investigación siempre funcionan ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Te fijas? Siempre en forma de pregunta. Siempre en forma de pregunta. ¿Cuál pudo haber sido la hipótesis? La hipótesis es una posible respuesta. Primero usted formula el problema de investigación. Podríamos decir que, ¿qué ocurre con un cuerpo al momento de colocarlo en un resorte? Listo. Ese es tu problema de investigación. ¿Qué ocurre con un cuerpo al momento de colgarlo en un resorte? ¿Cuál podría ser la hipótesis, Natalia? Una posible respuesta. Sí. ¿Cuál puede ser una hipótesis? Dame una hipótesis. Ya, al momento, y así me tienen que redactar la respuesta, por ejemplo, ¿ya? Al momento de colocar en la masa, en el resorte, se logra una posición de equilibrio después de cierto tiempo. Listo. Esa es tu hipótesis, ¿cachai? Dos líneas, ahí está formulado, ¿te fijas? El diseño experimental consiste en los pasos que tú haces, ¿ya? El diseño experimental, por ejemplo, tiene como materiales un soporte universal, un resorte y una masa, ¿te fijas? ¿Y en qué consistió? Consistió en colgar una masa y dejarla que se moviera. Ese es tu diseño experimental. ¿Cuáles fueron los materiales de laboratorio? Un resorte y un soporte universal y una masa. Listo. ¿Qué fuerzas están presentes en este experimento? Las fuerzas son la fuerza de gravedad y la fuerza restauradora del resorte. ¿Ok? Eso. ¿Te fijas? Una pregunta así podría... Y ahí tienes una pregunta, 2, 3, 4, 5 preguntas por ahí listo. La próxima semana va a ser extenso la prueba. Ya, vamos ahora a simulación FED. Tú haces clic acá y te va a llevar inmediatamente a la página, a la simulación. La próxima semana tú puedes hacer todos los recursos, tus apuntes, Classroom, ¿ya? No va a hacer, por ejemplo, ingresa un link y haga lo que recuerda, no. Va a poder usar todos sus apuntes disponibles. ¿Ok? Ya, te lleva acá. Pincha ahí al medio. Espera que cargue la simulación FED. ¿Ok? Y te vas donde dice fuerza neta. ¿Ok? Tienes un carrito, pincha la palabra suma de fuerzas y valores. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primera actividad. Diagrama cuerpo libre. Es decir, que tú hagas un dibujo. ¿Ya? La gente que está presencial lo puede hacer con lápiz y cuaderno. ¿Ya? O si usted quiere, puede utilizar el siguiente recurso que yo puse acá. Es una pizarra digital que está aquí. Te puedes hacer una cuenta con tu Incofe. O simplemente más rápido lo haces con lápiz y cuaderno. Yo lo voy a hacer acá, para que en casa también lo puedan visualizar.
Te haces una cuenta con Incofe, yo tengo la mía acá, y no tienes que rellenar Profe, ningún dato. pongo 3 acá, estos 3 primeros, ¿Ya? y el otro lado pongo el más grande y el segundo. Sería como igual. ¿También iguales? Wow, ahí lo vamos a hacer todas las combinaciones. Pero tengo que poner suma de fuerza o no. Sí, suma de fuerza arriba, marcar. Marcar los valores, ahí veamos qué ocurre. ¿Ya? Ya, primera first activity, ya que esta es la semana en inglés, esta y la otra. Me dijeron, ¿tienen que hablar en inglés? Y dije, bueno, ok. Ya, dice DCL, aprende de la sigla, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre? Es simplemente un dibujo que tú vas a hacer lo siguiente. Cuando yo les pida hacer diagrama de cuerpo libre, inmediatamente usted hace lo siguiente. Fíjese acá en pantalla, lo puede hacer en su cuaderno. Se supone que esto tiene que ser derecho. Profe, se dice P era o no? Sí, normal y sí, P de peso, muy bien. Ahí están recordando a la gente que vino presencial, excelente. Ya, usted hace un diagrama de cuerpo libre. ¿De qué cosa? Usted va a hacer un diagrama de cuerpo libre del carro, de ese carrito. Ese carrito, si usted se fija ahí, tiene como unos sobres, tiene un envase, un envoltorio, una golosina. Voy a suponer que todo este carrito no pierde ninguna golosina, o sea, su masa es todo el rato la misma, constante, ¿ya? No le entra golosina ni le sale golosina. No me interesa si el carro es rosado, amarillo, negro, fucsia, burdeo, si tiene llantas de acero, de titanio, con aleación de aluminio, me da exactamente lo mismo. Para la física, todo este cuerpo lo puedo abstraer y lo puedo representar mediante un punto. Siempre, cualquier objeto en física se representa mediante un punto. Ese punto que está ahí al medio viene siendo mi carrito que está ahí. No me interesa si tiene ruedas pequeñas, ruedas grandes, me da exactamente lo mismo. Lo represento mediante un punto. Eso se denomina partícula en física. Cualquier cuerpo puede ser considerado una partícula. Eso es una partícula. Es un concepto abstracto. ¿Ok? Partícula en la vida cotidiana es algo pequeño. Por ejemplo, puede ser el polvo, virus, qué sé yo. Pero en física, cualquier objeto lo puedo simplificar mediante un punto. ¿Ok? Ahora, si este cuerpo estuviera rotando, dando vuelta, ya ahí haría otra historia. Pero este cuerpo solamente se va a deslizar, ¿sí? O desplazar. Por eso lo puedo considerar mediante un punto o una partícula. Ya, ahora, la pregunta es la siguiente. Si usted se fija en esta simulación FED, dice arriba, suma de fuerza igual a 0. Profesor, usted acaso nos dijo que un cuerpo no tiene una fuerza, pero sí se aplica una fuerza. Entonces, ¿por qué hay 0? Le explico lo siguiente. Cualquier cuerpo que esté en la superficie de nuestro planeta, Júpiter, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etcétera, cualquier cuerpo va a estar sujeto a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad siempre se ejerce hacia abajo. Natalia, ¿un color? Tengo amarillo, morado, verde, morado. ¿Gusta morado? Muy bien. Entonces, hacia abajo, curso, con una flechita en punta, usted va a tener la fuerza que se llama fuerza peso. ¿Por qué en W? W es en inglés de weight, que significa peso. Lo puede escribir así. O también lo puede escribir con letra P de peso. Entonces, esto que está acá se denomina, y anótelo por favor en su apunte, en su cuaderno, fuerza peso. ¿Quién ejerce la fuerza peso? La ejerce nuestro planeta. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en este caso, Valentina, por ejemplo, esté tranquila en su casa, no esté flotando? Porque la Tierra ejerce un efecto sobre Valentina y eso se llama fuerza peso. Es la que te mantiene los pies en la Tierra, literal. Literal los pies en la Tierra, fuerza peso. ¿Ok? Yo les tengo una pregunta. ¿Qué pasaría con este carro, este auto, da lo mismo, puede ser cualquier objeto, si solo existiera la fuerza peso? ¿Cómo sería? Estaría exacto, muy bien, Caro. Estaría completamente chato, aplanado, completamente plano. Entonces, el suelo, aunque usted no me crea, el suelo ejerce otra fuerza, pero hacia arriba, contrastando, ¿ya? Haciendo contrastes, ¿ya? Entonces, vamos a elegir otro color. Verde, por ejemplo. Entonces, esa fuerza que actúa en distintos sentidos, se supone que tiene que ser derecho, recibe el nombre de fuerza normal. Es una N mayúscula y con una flechita. ¿Por qué flechita? Porque me interesa saber hacia dónde se dirige. ¿Ok? Entonces, esta fuerza recibe el nombre de fuerza normal. ¿Ok?
Fuerza normal. Por lo tanto, este cuerpo que se encuentra en reposo tiene presentes dos fuerzas. La fuerza normal hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. ¿Cómo lo muestro eso en un diagrama cuerpo libre? Ahí está. Eso. Eso es todo. Eso es lo que tienen que tener anotado en su cuaderno. Para la primera actividad, que es eso. Diagrama cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, esto va con ese dibujo, que tienen que tener todas anotadas. ¿Ok? Ya, vamos a hacer la segunda actividad. Entonces, fácil. Una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Normal y peso. Nada más. Siguiente actividad. Voy a borrar acá. Y voy a borrar todo mejor. Esta es para imagen. Loop. Create page. Ya. Siguiente actividad. Diagrama por cuerpo libre con una fuerza. Entonces voy a mi simulación y puedo elegir. Claro, ¿cuál? ¿Equipo azul o rojo? Equipo azul. Puede ser ese mono, puede ser ese, el que usted quiera, ¿ya? Usted ahí en su computador, en su celu, porque también se puede hacer en celular, elige lo que quiera. Ya, fíjate. Ahí tengo una fuerza a la izquierda. Claramente, si hubiera inicio, una hipótesis sería que el cuerpo claramente se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza actuando al lado derecho. Veamos. Tiene todo el sentido de la vida. Eso ocurre con 50 newton. ¿Ok? Hagamos un diagrama de cuerpo libre de este movimiento. Muy sencillo. La misma historia. Pesca tu lápiz, tu cuaderno. Haces un sistema cartesiano. La letra X y la letra Y. Este se llama eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Y vamos a ver qué fuerza tenemos. El carrito sigue estando al medio. ¿Ya? Ahora, como ustedes salen al medio, no es necesario que coloquen el punto. ¿Ya? Saben que están ahí. Entonces, hacia arriba van a estar la misma fuerza. Sí, las fuerzas no han cambiado. Entonces, hacia arriba, voy a cambiar de color. Hacia arriba, entonces, tendríamos la fuerza. ¿Cómo se llama la fuerza que actúa en vertical? ¿De abajo hacia arriba? No sé. No. ¿Cómo se llama la fuerza que actúa el suelo sobre el carrito? Recién la vimos. Normal, muy bien. Entonces usted ahí coloca la N en mayúscula. ¿Cómo se llama la fuerza que ejerce la Tierra sobre cada cuerpo que existe en ella? Muy bien. Entonces hacia abajo del carro va a estar entonces la fuerza peso. Símbolo W o la letra P. Cualquiera que usted lo haga en la prueba va a estar correcto. Ya. ¿Al lado izquierdo hay alguna fuerza actuando? Oh, perdón, ¿al derecho? No, ninguna. Entonces el lado derecho queda vacío. Pero al lado izquierdo sí, hay una fuerza. Fíjate el largo de la flecha. Una flecha pequeña, 50 newton. Las fuerzas se miden en newton. ¿Por qué? En honor a Isaac Newton. Entonces, voy a cambiar de color. Verde, no, morado. Y usted coloca una flecha para acá. Y le coloca simplemente F. Puede ser la letra F o la F y abajo una A. ¿Qué significa? Fuerza aplicada. ¿Cómo se lee esta letra? F sub A. Cuando tienes una letra grande y una abajito, F sub, porque está debajo. F sub A. Entonces, ahí tendría usted el diagrama de cuerpo libre para este caso. Con una fuerza. ¿Ok? La fuerza puede estar acá a la izquierda o puede estar a la derecha, como usted quiera. Como usted quiera en el dibujo. ¿Ya? Siguiente actividad. Diagrama de cuerpo libre con dos fuerzas. Con dos fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Voy a volver a reiniciar. Mantengo mi fuerza. Si quiere la cambia, como usted quiera. ¿Ya? Ahí vaya jugando. Recuerde que si lo cambia, fíjese en el largo de la flecha. Ahí es más larga, ¿te fijas? Acá son 150 newton. Y acá son 50 newton, ¿te fijas? La flecha más pequeña. Entonces, con dos fuerzas. Veamos. Voy a elegir las mismas dos fuerzas. ¿Qué va a ocurrir acá en este caso, por ejemplo, Natalia? Claro, no se va a mover, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 50 newton y 50 newton. Y arriba dice suma de fuerza igual a 0. Vamos a aprender por qué 0 y no 100. El carrito queda exactamente igual. ¿Ok? Entonces, haciendo el diagrama cuerpo libre para eso sería lo siguiente. Este que está en morado representa a ese cuerpo que está ejerciendo una fuerza a la izquierda. Y el que está en rojo lo tengo que representar ahora, porque aquí no aparece. Entonces,
Supone que estas flechas son iguales. Le voy a poner F de A y la otra la voy a poner, para que sea distinta, lógico, F de B. Muy creativo. Puede ser también 1, 2, como tú quieras. Puedo usar letras, números. Ya. Ahora, vamos a hacer lo que aparece acá arriba de la simulación, que dice suma de fuerzas. ¿Te fijas? Dice 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay un símbolo matemático que se llama sigma. Ahí se pesca acá. ¿Carga o no carga? No importa. Ya, lo voy a hacer igual acá. Ya, voy a escribir acá al lado. Ya, mira, este símbolo es una letra griega. No sé si lo han visto en clase de matemática. Ah, ya, perfecto. Entonces se los presento nuevamente. Eso se llama sigma. Sigma es una letra griega, con muchas letras que hay. Mira, de hecho te voy a googlear. Letras griegas. Ahí están, por ejemplo. Alfa, otra mejor. Esa. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Te fijas? Variable delta. Un triángulo. De hecho, el delta también lo vimos nosotros en física. ¿Te fijas? Delta V, delta T, etc. Eta, teta, iota, kappa, lambda, mu se lee esta también. O a veces se lee mi, pero más se lee mu. Esta se lee nu, psi, omicron, pi, que es conocida. ¿Ya? En muchas clases de matemáticas. Rho, que se utiliza en química y en fluidos para la densidad de un cuerpo. Y ahí está sigma, en mayúscula y la letra en minúscula. Esa es la que vamos a aprender hoy día, sigma. ¿Qué significa sigma? Que tú tienes que sumar cosas. Estas que están acá se utilizan en mecánica cuántica, estas se utilizan en cuerpos que se van rotando, movimiento circular. El chi se utiliza mucho en estadística. El phi es un número de... ¿Han escuchado ese número de Dios? Ahí se los dejo, investiguen. Investiguen. Se llama phi. Se supone que la gente, como Carolina, como Natalia, como todos ustedes, la gente tiene rostros perfectos, coinciden con este número, que es 1,618. Algo así. Hay una proporción, por ejemplo, mira. ¿Ubican a David Beckham, el jugador? David. Este tiene hasta... Es tan encachado el tipo que tiene hasta un documental con esta cuestión. David Beckham, número de oro, número de Dios también se llama. Tiene que ver con el rostro. Dice que la gente con rostros perfectos, no lo digo yo, lo dice la matemática en realidad. Mira acá, por ejemplo, este actor, George Clooney. Empiezan a hacer una distancia entre los bordes de los ojos, sacan una proporción. Borde de los ojos, de la frente, ¿cachai? Hasta acá la nariz, tus labios, empiezan a sacar una proporción. Y cuando tú divides eso, de hecho un día lo podemos hacer con nuestros brazos. También, vamos a hacer nuestros brazos perfectos matemáticamente. ¿Ya? Cuando hacen una división, te da un número, 1,618. Mira, por ejemplo, acá tenemos otro actor. También, se le aplica el mismo sistema. Entonces dice que esta gente, ¿cachai? Son de rostros perfectos matemáticamente. ¿Ya? Bueno, tipo, igual son encachados. Por ejemplo, acá, Brad Pitt. ¿Ya? También. De hecho, estaba buscando, hay un tipo súper feo, que se hizo no sé cuántas cirugías porque quería parecerse a Brad Pitt, y qué horrible. Ahí lo pueden googlear también. Hay otra que se quiere parecer a Angelina Jolie, también qué horrible. Ya, este, por ejemplo, ¿te fijas? Este salió, mi esposa le gusta el diario de Noah, donde pierde la memoria y todo eso. Este de Crepúsculo. Ya. Este es de Superman. ¿Te fijas? Entonces, está ese número de oro. Phi, creo que es 1,618. 1,618. Ahí está, mira. Eso es phi, 1,118. Y supone que, no se supone, está en muchas cosas en la naturaleza. Por ejemplo, phi y los girasoles. Girasoles. Acá, mira. ¿Cachai? Se supone que las vueltas que tienen los girasoles corresponden también a una proporción matemática, que es el número de oro. Ahí está, el número phi. ¿Te fijas? Que hay una serie que se llama Sucesión. Fibonacci fue un matemático
Creo que fue italiano, ahí está, italiano. ¿Te fijas? Y estas mismas formas espirales también están presentes en Phi y las galaxias. Cuando veamos astronomía en 2 meses más, también lo vamos a analizar. Mira acá, el número de oro. ¿Te fijas? En las conchas de un caracol, en las galaxias, en los tornados, también en las aves, por ejemplo, en una proporción, puedo sacar. En una ola marina también se hace una división y dividen el largo, el ancho, hacen muchas divisiones, solo tienes que dividir y te va a dar ese número. Entonces se dice que algunos rostros tienen esa proporción que es perfecta, como los actores que les mostré recién. ¿Ya? Ahí pueden buscar más acerca del número phi si te interesa saber. Pero son letras griegas, nada más. Solo son letras griegas. ¿Ok? Entonces, en este caso acá, vamos a aplicar esa letra que se llama sigma. ¿Ok? ¿Sigma de qué? Sigma significa que usted sume cosas. Entonces, al lado usted va a escribir la letra F. Sigma F. ¿Ok? Y usted se pregunta, ¿cuántas fuerzas existen actuando sobre este carrito en este preciso momento? En este preciso momento están arriba la normal, abajo el peso, tienen la fuerza a la derecha y la fuerza a la izquierda. Tiene un total de 4 fuerzas, ¿ok? Pero actuando en distintos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. Entonces usted puede hacer lo siguiente, suma las fuerzas en el eje vertical. ¿Cuál es el eje vertical? El eje de la psi. Entonces escribe lo siguiente, sigma F y abajo la I. ¿Qué fuerzas hay en el eje vertical? 2, normal y peso. Y lo escribo acá al lado. Normal, con flechita por favor, más el peso. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué fuerzas existen en el eje horizontal? Entonces lo mismo. Sigma de F y la X abajo. Muy bien, porque estos son los que mandan, el eje X y el eje Y. ¿Cuántas fuerzas existen en el eje X? Solo 2. F de A y F de B. Y la suma son solo letras. Ya le vamos a dar un sentido de número. F de A más F de B. ¿Fíjense? Copien eso hasta ahora, por favor. ¿Ya? Esto que está acá se llama suma de fuerzas. ¿Ok? Estos dibujos extraños, estas letras, estos grabatos, reciben nombre de suma de fuerzas. Cuando yo le pregunte la próxima semana, haga la suma de fuerzas, tiene que hacer esto. Siempre por ejes. No los mezcle todo, porque aquí en la media ensalada, ni siquiera rusa, es una ensalada. Entonces esto es suma de fuerza. ¿Qué es lo que es una fuerza, profesor? La fuerza es una acción. ¿Quién ejerce la acción en este caso vertical? La Tierra ejerce una acción sobre este cuerpo que viene a estar aquí al medio, que es este carro. ¿Ok? Ese carro de ahí. Ese carro de ahí viene a ser representado justo en esa intersección. Intersección significa choque. ¿Ok? Entonces, copien eso, por favor. Siempre actuando de manera separada. La separa por los ejes. El eje vertical, el eje de la Y, y el eje horizontal o eje de las X. ¿Okay? No me mezcle las 4 letras. N, no, va a quedar la pura ensalada. No. No mezcles. Hágalo por separado. Pero estoy así, estoy ahora. Ese es su estado actual. Por 12. Bueno, aquí mamá no hace cachito, o papá igual, así que... Pero yo era muy fina, de hecho yo me acordé de la chiquilla, cuando era chica. ¿Sola? ¿Listo? Ya. Entonces, fíjate acá. Voy a abrir otra página. Voy a copiar estas mismas letras, pero en otra página, para que quede más ordenadito. Más. Ya, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos lo siguiente. Voy a escribir acá. Tenemos... Esto es lo mismo que ustedes ya tienen en su cuadro, así que no lo copien. La suma de las fuerzas en el eje Y, ¿cuáles son? La fuerza normal más la fuerza peso. Esas dos. La suma de fuerzas en el eje de las X también son 2. ¿Pueden ser más? Sí, pero en este caso son solo 2, porque fue la que pusimos nosotros, ¿ya? El azul y el rojo. Solo 2 fuerzas en el eje de las X. Y ahí usted tiene la fuerza que hace la persona azul de A y la fuerza que hace de rojo o F sub B. Usted puede escribir F1, F2, como usted quiera. ¿Okay? A esto usted le va a hacer una llave.
Acá. ¿Ya? Una llave. Siguiente paso. Fíjense que todas las letras tienen flechitas. Bueno, excepto lo que está abajo, eso no llevan. Pero todas las letras mayúsculas grandes llevan flechitas. Entonces, el siguiente paso va a ser eliminar esas flechas. Entonces, escribe sigma de F, que significa suma de fuerzas. Tiene que sumar, literal, sumar. Ya, ahora se hace la siguiente pregunta. La fuerza normal, ¿hacia dónde actúa en este cuerpo que estamos? Y para eso usted mira su diagrama cuerpo libre. Acá. La fuerza normal actúa hacia arriba. Por tanto, todo lo que esté arriba va a tener símbolo, o signo, mejor dicho, positivo. Todo lo que esté abajo va a tener signo negativo. Todo lo que está a la derecha positivo y todo lo que esté a la izquierda negativo. ¿Ok? Igual que en matemática. Por lo tanto, la normal es positiva. ¿Por qué, profesor? Porque actúa hacia arriba. ¿Ok? Solo por eso. Tienes que mirar tu dibujo y ahí se observa que la normal está hacia arriba. El peso actúa hacia abajo, por lo tanto, ya no es positivo, es negativo. Menos W. La pregunta es la siguiente. ¿El cuerpo se mueve como saltando hacia arriba y hacia abajo? No, está en reposo. Por lo tanto, en el eje vertical el cuerpo no se mueve. Cuando algo no se mueve en física, siempre le coloco el 0. ¿Cero qué? 0 Newton. Listo. Eso me suma las fuerzas en el eje vertical. ¿Ok? Y abajo le colocas la I porque necesitas saber qué es el eje vertical. ¿Ok? Hagamos lo mismo. ¿Por qué es 0, profesor? Porque esto que está acá representa el eje vertical. Y este carrito no va saltando de arriba hacia abajo, sino que se mueve de izquierda a derecha. ¿Te fijas? Solo por eso es 0. Si este carrito fuera en una montaña rusa, ahí cambian las cosas. Pero eso queda para otras clases. ¿Ya? Empecemos de menos a más. Lo mismo, pero en el eje de las X, el eje vertical, o el eje de las abscisas, que es lo mismo. La suma de fuerzas en el eje X. ¿Por qué omitió la flecha, profesor? Porque pasamos de una magnitud, esto se llama vectores, pasamos de una magnitud vectorial a una magnitud de tipo escalar. Escalar. ¿Ok? Vector escalar. Entonces, cada vez que tú tengas letras sin flecha, es un escalar. ¿Y por qué omitió la flecha, profesor? Porque aquí le dimos el sentido, hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha. Entonces, lo mismo, Fx. Tenemos dos fuerzas acá. Tenemos la fuerza de la persona de azul. ¿Qué signo va a tener esto? ¿Positivo o negativo? Este negativo, ¿cierto? Para que tú vas a la izquierda. Todo lo que está a la izquierda viene siendo, como mostré acá, negativo. Entonces, este es negativo y el FB tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque actúa hacia la derecha. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, FA no es positivo, es negativo. El FB es positivo. Entonces, el positivo siempre va primero. Entonces, lo voy a cambiar de orden. Voy a colocar FB menos FA. ¿Y por qué lo puso ahí, profesor? Solo para que el A quede aquí nomás, porque el A es negativo. Van a dejar negativo al principio, solo eso. Siguiente paso. ¿Qué valor tiene la fuerza de B? Es decir, de la persona que ejerce hacia la derecha. ¿Cuánto vale? 50 newton. Ahora reemplaza con un número, recién ahora. Entonces, ¿cuánto vale FB? FB vale 50 newton. Menos. ¿Por qué menos? Porque FDA actúa hacia la izquierda. ¿Ok? Acá tienes FDA, a la izquierda. ¿Cuánto vale FDA? También vale 50 newton. 50 newton. ¿Ok? ¿Cuánto es 50 menos 50? Excelente. Por lo tanto, esto es 0 newton. ¿Ok? Y esto también lo uno en un corchete. Y listo. Y ahí está la suma de fuerzas en ambos ejes, en el eje vertical y el eje horizontal. Como conclusión, ¿qué puedo obtener? Yo puedo decir que el cuerpo no se mueve ni salta. ¿Ya? No se mueve hacia arriba hacia abajo, ni tampoco se mueve de izquierda a derecha. O sea, se mantiene en reposo. Y eso usted lo puede comprobar experimentalmente colocando acá inicio y ve que el cuerpo no se mueve. ¿Matemáticamente lo podemos comprobar? Sí, matemáticamente está comprobado ahí. 0 newton. Es decir que acá la física coincide con lo experimental. ¿Okay? Como debe ser. Eso. Esto que está acá, señorita, se llama
suma de fuerzas. Cuando yo le pida eso, la próxima semana, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Puede ser un carro, puede ser una persona, un auto, esto puede estar escrito, pero siempre va a ser la misma historia. ¿Ya? Suma de fuerzas. Vamos a hacer más ejercicio, en todo caso. Por ahí, aplicando esto. Diagrama cuerpo libre con 3 fuerzas y distintos sentidos. Entonces, ahí tengo 2 fuerzas de igual sentido. Entonces yo puedo colocar otra persona acá. Usted puede colocar aquí, usted puede colocar acá, pero van a ser 3 fuerzas. Ahí tengo 1, 2 y 3. ¿Ok? Como usted quiera. Como usted quiera. Hipótesis. ¿Qué va a ocurrir cuando yo le dé play para este caso que tengo acá? Mira, mi fuerza dice 100 newton y 50 newton. ¿Cuál va a ser la...? Exacto, ¿cierto? La hipótesis es que los que actúan acá van a hacer que se mueva el carro hacia la derecha. Hagamos un diagrama cuerpo libre de eso. De este movimiento. ¿Ok? Vamos a lo siguiente entonces. Diagrama cuerpo libre. Borrar. Ya. Cada vez que yo le pida hacer un diagrama de cuerpo libre, es simplemente un dibujo. Usted parte haciendo su sistema cartesiano. Lo puede hacer con regla, lo puede hacer en Paint, en Word, como usted quiera. Mira, yo creo que estoy mejorando. Tenemos la X y ahí tenemos la Y. Entonces, acá me dice que haga un diagrama de cuerpo libre con 3 fuerzas y distintos sentidos. Entonces, arriba normal y abajo normal. El cuerpo se mantiene solamente horizontal. Por lo tanto, arriba, como siempre, voy a tener la fuerza normal. El carrito viene representado ahí al medio, es el carro normal. Abajo voy a tener la fuerza peso. W o la letra P, cualquiera de las dos es correcto, ustedes ya saben. Ya, pero ¿qué pasa ahora en el eje horizontal? Aquí cambió la cosa. Entonces, ¿tengo una fuerza actuando a la izquierda? Sí. Una flecha pequeña, 50 newton. ¿Ok? Entonces, tengo acá una fuerza pequeña, 50 newton. Le voy a llamar F1. F1 a la izquierda. Y después acá tengo 2 fuerzas, F1 y F2. Si tú te fijas, mira, este vale 50 newton. Cuando yo coloco este, 100. O sea, los dos valen 50. ¿Cachai? 50 y 50. Entonces puedo hacer una sola gran flecha, pero que valga 100 newton. Entonces, yo puedo hacer una sola gran flecha, o puedo hacer 2 flechitas, una encima de la otra. ¿Ya? No tiene sentido colocar acá. Entonces, una sola flecha, pero va a ser un poco más larga. ¿Te fijas? Te voy a borrar acá. Voy a cambiar de color, tengo un poco color esto. Celeste. Entonces acá voy a colocar una flecha un poco más larga. Y eso sería entonces F2. Profesor, igual que la otra, no. La flecha es más larga acá. ¿Y por qué es más larga? Porque aquí tienes 2 fuerzas. Tienes F2 y F3, que simplemente le puse F2 para no colocar tantas flechas. ¿Ya? Pero es lo mismo. ¿Ok? Hagamos la suma de fuerza ahora. Ups, perdón. Paseamos un poco ahí. Hagamos la suma de fuerzas para este caso. Bueno, copien esto. Entonces, esto que está acá, estimadas, se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? DCL. Esto es un diagrama de cuerpo libre, es un dibujo, es una representación. ¿Qué muestra esta representación? Esta representación muestra las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Recuerde que una fuerza no se tiene, no es como la masa. Yo subo, me subo a una balanza, ya sea en el médico, ya sea en una farmacia, tanto, y me arroja un número. 100, 40, 50, 90 y tanto, qué sé yo. Pero eso es una propiedad de los cuerpos. Pero en cambio esto no es una propiedad, esto es una acción. ¿Ya? Entonces, una vez que copien esto, vamos a hacer el análisis de fuerza. Me gustaría que ustedes lo puedan hacer también. ¿Ya? Con el ejemplo anterior. Cuando le pido hacer suma de fuerzas, tiene que hacer exactamente lo que hicimos recién. Aplicar ese símbolo extraño que se llama sigma. Entonces vamos a comenzar. Voy a abrir otra página acá. Esto lo voy a borrar. Esto también. Esto igual. Y esto igual. Miremos una nueva. Acá, perfecto. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas
para el eje de la sí. ¿Cuántas fuerzas estarían actuando, Caro, por ejemplo? 2, muy bien. Fuerza normal y fuerza peso. Excelente. Entonces usted lo escribe N mayúscula más W. ¿De dónde sacó eso, profesor? Muy sencillo. Usted tiene que ver acá su monito. Y en el eje vertical existen dos fuerzas. Una que mantiene sujeto el carrito al suelo y otra que ejerce el suelo sobre el carro. ¿Te fijas? Están en equilibrio. Y esas dos fuerzas aprendimos recién que se llama normal y la fuerza que ejerce la tierra sobre el carro se llama peso. Y eso es lo que está dibujado acá, normal y peso. Luego, hacemos lo mismo pero en el eje horizontal. La suma de fuerzas a lo largo del eje X. Ya. ¿Qué voy a tener? Usted mira su diagrama de cuerpo libre. Tenemos F1 más F2, que es un poquito más larga. ¿Ya? Entonces, tengo F1 más F2. O FA, FB, como usted quiera. ¿Ya? Ahí usted puede escribir como quiera. ¿Okay? F1 es lo que está a la izquierda, F2 es lo que está a la derecha. ¿Okay? Y esto lo encierra en una llave. Sigamos. Pasamos de un vector, lo que tiene flecha, a un escalar, a lo que no tiene flecha. Entonces, la suma de fuerzas. Y aquí uno se pregunta, cuando no tiene flecha, ¿hacia dónde actúa? La normal, Natalia, ¿actúa hacia arriba o hacia abajo en este caso? Hacia arriba, por lo tanto es positivo. Y el peso, como actúa hacia abajo, es negativo. Entonces usted escribe acá N, positivo, porque actúa hacia arriba, menos W. ¿Por qué? Porque actúa hacia abajo. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿El carro se mueve en el eje vertical, así como saltando? No, por lo tanto es 0 newton, porque se mueve solamente en el eje horizontal. Muy bien. Más adelante vamos a ver movimientos de proyectiles, como este ridículo de, espero que no vean mi video después, Pyongyang, sí, creo que se llama Pyongyang, el de Corea del Sur, del Norte, ay, esto perdió, pero es de Corea, que ayer vi noticia, sacó un misil supersónico, hipersónico, perdón. Ese tiene otro tipo de movimiento. Hacemos lo mismo ahora en F a lo largo del eje X. ¿Cuántas fuerzas tenemos actuando en el eje X? Bueno, en realidad son 3 fuerzas. Si yo soy estricto, tenemos, el eje X tenemos esa fuerza y esa fuerza. Son 3 fuerzas. Pero como estas fuerzas miden lo mismo, 50 newton, las sumamos en una sola, que es una fuerza mayor que se llama 100 newton, una flecha más larga. Por lo tanto, simplemente lo dejamos como F2, pero es una flecha mayor. Solo para recordar que tiene distinto número. Entonces tenemos F1. F1 es el que apunta a la izquierda, que es negativa, y F2 es el que apunta a la derecha. Por lo tanto, como F2 es positiva, coloco el positivo primero. Menos F1. ¿Por qué menos F1? Porque F1 es el que actúa hacia la izquierda y tiene signo negativo. ¿Okay? Ahora pasamos de álgebra a aritmética, de letras a números. Y la pregunta es, ¿qué valor tiene F2? Es decir, esto que está acá. Y ahí yo me voy acá al número y dice 100. Perfecto. Entonces escriben el número. 100 newton. ¿Ok? Menos. ¿Por qué menos? Porque la F1 actúa hacia la izquierda. Exacto. Todo lo que tuve a la izquierda tiene signo negativo. Por eso el signo ahí cambió. Menos este 1 por si acaso. Y F1, el que está de azul, tiene un valor de 50 newton. Por lo tanto, eso es lo que usted escribe acá. Menos 50 newton. ¿Ok? Y si usted resta 100 menos 50, te da el valor de la fuerza a lo largo del eje X. 50 newton. Que es lo que coincide con nuestro valor de suma de fuerzas de arriba de la simulación. Claramente esto no lo muestran, porque esto lo tengo que enseñar yo. Pero ahí está el detalle. Y esto, como siempre, lo encierran en una llave. Listo. Cuando yo te pida hacer suma de fuerzas, te pido esto. Esto se llama suma de fuerzas. ¿Ok? Suma de fuerzas. Siempre tengo que cerrar a veces. Sí, es para que sea más ordenado los corchetes. Bueno, igual lo puedes hacer hacia abajo. ¿Ya? Pero esto me dice que estas dos cosas van actuando en forma conjunta. ¿Ya? Sí, porque al final te queda como un sistema de ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2.
Se llama sistema de ecuaciones. Ok. Copiar. ¿Dudas en casa? ¿Hay gente que está conectada? Sí, no, tal vez. Chino mandarín. Hebreo, lenguas muertas, latín. No, profe, no hay duda. ¿No? ¿No hay duda? Excelente. Lenguas muertas son las lenguas que ya no se hablan. Por ejemplo, muchas lenguas de pueblo originario. ¿Cachai? ¿Cachai? No es que empiece poseída, no, nada que ver. ¿Ya? Ya. Eso. Entonces, bueno, ahora dedíquense a un ratito. Me paso a la asistencia online. Ahí pueden ir jugando. ¿Qué pasa con un mono mayor? Wow, ¿qué pasa con este? 300 newtons. ¡Fua! ¿Qué ocurre? ¿Ya? O si quieren también pueden hacer lo que ocurrió hace un tiempo atrás en tirar la cuerda en presencial. Cuando alguien se cayó, ¿te fijas? También. Podemos aplicar la física ahí. Y hemos aprendido a hacer todo esto, digamos, grupo libre, suma de fuerzas, ¿ya? Vamos ahora a la otra pestaña, la pestaña de movimiento. ¿Ya? Para dejarla descansar por un ratito. Ya. ¿Te metiste todo eso? Perfecto. Hagamos los valores, las masas. Entonces, acá tenemos un cuerpo y acá tenemos otro cuerpo de 50 newtons que está arriba de una patineta. Entonces, yo le puedo dar valor a esto. 51 newton, 2, voy de 1 a 1. Ahí se está moviendo. Recién ahí con 12 newton. ¿Qué pasa si subo a alguien acá? 40. ¿Puedes subir otra cosa? Oye, es un poderoso, 100 kilogramos. ¿Ya? Y ahí puedo ir jugando con los objetos. Puedo también cambiar a un refri. Este es totalmente cercano a la realidad. ¿Te fijas? Ahí puedo ir jugando qué ocurre con... Y ahí puedo avanzar mucho más. Mira. ¡Fua! ¿Te fijas? Lo puedo reiniciar. Vuelve todo en ser, no hay problema. Voy a colocar el refri acá. Y una persona acá arriba. A ver, ¿se puede? Ah, sí se puede. Los valores, las masas y la rapidez. Entonces, veamos. Voy a aplicar una fuerza de 500 newtons. Y ahí se mueve el cuerpo. Con una rapidez de 2.7 metros por segundo. ¿Te fijas? Claramente, a mayor masa, necesito aplicar una fuerza mayor. Lógico, tiene sentido. Después tengo acá la otra que es de fricción. Fíjate cómo cambió acá el suelo. El suelo tiene una porosidad. Porosidad se relaciona con la fricción. Entonces, yo puedo tener mucha fricción, ¿te fijas? Ahí aumentó, o puedo tener cero fricción, que es una pista muy apta para deslizarse, como hielo. ¿Ya? Como hielo. Entonces, lo voy a dejar con cierta fricción. Lo mismo, suma de fuerzas, valores, masas y rapidez. ¿Por qué suma de fuerzas cero? Porque lo mismo, este cuerpo, este cajón se encuentra en reposo. Por tanto, la normal y el peso se equilibran, dando resultado cero. Voy a colocar a una persona ahora de 40 kilogramos. Veamos, ¿qué pasa si intento mover acá a alguien con 78 newton? Con 152. 182, nada. Ni lo movió. Con 500 newton, ahí recién empezó a mover. ¿Te fijas? Y va disminuyendo. ¿Por qué disminuyó? Porque la superficie es porosa o rugosa. Eso se llama fuerza de roce. Entonces, si ustedes se fijan acá, el diagrama de cuerpo libre, tengo la fuerza aplicada hacia la derecha y en la izquierda dice fuerza de fricción. ¿Se fijan? Y la suma de fuerza me da 162. ¿Vamos a hacerlo con eso? Veamos. Veamos, lo voy a reiniciar. Voy a colocar el monito ahí. Ahí tenemos a Natalia. Y lo voy a colocar mucha fricción. Suma de fuerzas, valores, masas y rapidez. Todos los datos. Veamos. Con 50 newton ni la pescó.
Con 100 newton, nada. Con 150, nada. Con 200, nada. Con 250, nada. 300, 350. Nada porque es demasiada fricción para poder moverlo. Pero como fricción. Fricción, Lo del piso, mira. lo del piso, fíjate que es distinto, mira. Fíjate acá, mira, lo voy a cambiar ahora a nada. ¿Qué cambió? El piso. ¿Te fijas? El contacto, ahora anda como avión, ¿te fijas? El contacto del cajón con el hielo y se fue. Se fue. ¿Cachai? ¿A qué rapidez se mueve todo este conjunto? El sistema niña-cajón se mueve a 40 metros por segundo. Veamos si comenzamos la fricción, ¿te fijas? Ahí cambiamos a, no sé, puede ser como ladrillo, madera. Voy cambiando, mira, fíjate, la fuerza de fricción. 73 newton hacia la izquierda, porque actúa siempre en sentido contrario a donde yo aplico la fuerza. Sigamos aumentando, mira, ahí va disminuyendo. ¿Te fijas la rapidez? La rapidez va disminuyendo. Es decir, la distancia por en función del tiempo. Sigo acá. Mira, con 202 newton. Bajan, bajando, y en algún momento se va a detener. ¿Te fijas? Fricción. ¿Ok? Eso quería mostrar. La próxima semana ya vamos a hacer más ejercicios de esto. ¿Ya? Vamos a ver esta simulación. ¿Qué es lo que es una fuerza? Para que tengan claro. Una fuerza es una interacción entre cuerpos, es una acción mutua entre cuerpos o objetos, al menos dos, y no es una propiedad, siempre es una acción o una interacción. Acá en la imagen tenemos a Sir Isaac Newton, físico y matemático inglés, que al igual que nosotros vivió en una pandemia. Siguiente ecuación, para ir cerrando la actividad. Vamos a calcular nuestro peso de manera personal, individual, para no pasar vergüenza en mi caso. ¿Ya? Entonces, no, porque ahora vamos a calcular. Lo que usted no recuerda es su masa. Ojo, lo que usted no recuerda es su masa. Pero vamos a aumentar un número. ¿Ok? Entonces, el peso, ¿qué es lo que es? El peso es una fuerza de atracción gravitacional o fuerza gravitatoria. ¿Quién la ejerce? La ejerce el planeta sobre cualquier objeto que esté en él. Como el caso de usted, su papá, un auto, su gatito, su mascota, perro, hijo, etc. ¿Ok? Entonces, recuerde que toda la información también la pueden encontrar en el canal de YouTube Maldita Física. Entonces, vamos a aplicar la ecuación del peso. El peso, cuando yo le pregunte, calcula el peso del siguiente objeto que se encuentra en reposo. Muy sencillo. Puede escribir la letra P o la letra W, como usted quiera. W es igual a mg. Esa ecuación se la van a aprender. ¿Qué es lo que representa la W? Representa la fuerza-peso. No te olvides, por favor. Fuerza-peso. ¿Ok? ¿Qué representa la M? La M representa la masa. La masa de cualquier objeto o cuerpo se mide en kilogramos en el sistema internacional. ¿Ya? Si yo te doy un número en gramos, te lo transforma en kilogramos. ¿Ok? ¿Cómo? Dividiendo en 1000. Y esta G, que está acá, se denomina gravedad o aceleración de gravedad. ¿Ya? Como usted quiera. Gravedad o aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que un estudiante de este curso tiene una masa de 45 kilogramos. ¿Ok? Ahí, si usted se sabe su masa, lo puede calcular exactamente el peso que ejerce la fuerza, la Tierra sobre usted. Voy a suponer de una persona que tiene 45 kilogramos. ¿Ya? Si usted se sabe su masa, la escribe. Muchas veces usted dice masa en forma de peso, ¿ya? Pero es una relación. El peso es una fuerza, la masa es una propiedad. Cuando usted se sube una balanza en la farmacia o el médico le dice, oh, su peso son 40 kilos. Eso es incorrecto. Estrictamente hablando, la masa se mide en kilogramos, ¿ok? Cuando las letras están juntas, significa que usted tiene que multiplicar. ¿Qué valor tiene la gravedad? A nivel del mar, y es lo que ustedes van a utilizar, tiene el valor de 9,8 metros / segundo al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado, profesor? Porque es aceleración. Va cambiando. Ah, una K y una G, de kilogramos. Sí, una K y una G. Una K. Sí, una K. Lo voy a borrar acá. Y abajo dice gravedad. Gravedad, sí. Ahí ya, pero esa es la pregunta. Sí, esta es una K y una G.
Sí, gravedad o aceleración de gravedad. Cualquiera de las opciones va a ser la correcta en el formulario, la prueba de la próxima semana. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Gravedad o aceleración de gravedad. Entonces, cuando usted da el CIMSE, PSU, PDT, como quiera que se llame cuarto medio, y quiere estudiar una carrera científica, por lo general, este 9,8 se redondea a 10, para hacer los cálculos más sencillos. Entonces, multipliquemos. ¿Cuánto nos da 9,8 por 45? Entonces, voy a multiplicar. Voy a sacar mi calculador. Y 45 por 9,8. Eso me da el número 441. Entonces, usted escribe el número acá abajo. 441. ¿41 qué? Cuando usted multiplica kilogramos por metro y eso lo divide en segundo al cuadrado, eso le da 441 newton. Ese es el peso para una persona que tiene una masa de 45 kilogramos aquí en la Tierra. Si usted va a la Luna, otra gravedad. Si usted va a Júpiter, otra gravedad. Dime. Por 9,8 en todas las clases de este año. Cuando usted llegue a dar la PDT o la PSU, como quiera se llame, este 9,8 por lo general lo transforman a 10 porque es más fácil para los cálculos. ¿Okay? Acá la masa, claro, depende del cuerpo. Un auto tiene 1 tonelada. Calcula el peso aquí en la Tierra. Entonces, 1000 kilogramos por 9,8 le da el peso de ese auto. ¿Te fijas? Ya, entonces haz tu cálculo y vas a saber la fuerza que ejerce la Tierra sobre ti en este preciso momento. ¿Ok? Y eso es la fuerza peso. ¿Ok? Esa es la manera en que se calcula la fuerza peso. Siempre tienen que multiplicar y utilizar esa ecuación que está ahí. ¿Ok? Y con eso van a estar súper bien. Ya, ¿qué más queda antes de cerrar la sesión? Ya. La normal, también otra fuerza, ustedes ya la conocen, la ejerce siempre una superficie sobre un cuerpo. En este caso tengo un jarrón y tengo una mesa. La normal la ejerce la mesa sobre el jarrón y el peso siempre actúa hacia abajo. ¿Quién la ejerce? La ejerce el planeta Tierra, ¿ya? O donde quiera que esté. Esta mesa puede estar en Venus, Júpiter, la Luna, la va a ejercer ese cuerpo. Como todos los problemas son aquí en la Tierra, a no ser que se dedique a otra cosa, el peso lo ejerce nuestro planeta. Entonces la normal siempre es una fuerza que actúa hacia arriba y siempre en contra de la fuerza peso. ¿Okay? ¿Sí, claro? ¿Sí? ¿Listo? Entonces usted siempre tiene que multiplicar. Exacto, sí. Sí, utilizar decimal también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tu masa la multiplicas por 9,8. ¿Ya? O por 10 también, para que se vayan acostumbrando a la prueba de selección universitaria. Okay. Ya, la fuerza de Rosse, por ejemplo, acá tenemos una estudiante de este curso que sale con su novio a hacer un par de drift. Entonces la fuerza de Rosse siempre se presenta cuando los cuerpos se están moviendo. Bueno, van a aprender que hay fuerza de Rosse estático y dinámico, pero claramente a mayor masa, mayor va a ser la fuerza de Rosse porque más desgaste va a producir. La fuerza de Rosse tiene los efectos de producir desgaste y calor en los cuerpos, en este caso sobre los neumáticos o también en la ropa. ¿Ya? ¿Por qué, no sé, por ejemplo, hay una ropa que a ti te encanta y resulta que la usas, pero como loca, así, todo el tiempo? Claramente si lo usas tanto se va gastando. ¿Con qué? Con el aire, donde tú estás firme, con el roce. Las zapatillas, los neumáticos, todo está sujeto a la fuerza de roce. El asfalto también tiene una forma particular en que lo hace, porque si fuera completamente liso, ningún auto estaría quieto, ¿te fijas? Entonces aquí también es importante la fuerza de roce estático en el asfalto, ¿fijas? Para que las ruedas se puedan pegar y adherir en forma correcta. Por eso cuando hay lluvia ocurre la mayor cantidad de accidentes, porque se disminuye el roce. Física. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones que las vamos a aprender la próxima semana. Cuando un cuerpo está quieto, en física decimos que está estático, ¿ok? Y tiene una ecuación en particular. Ya van a saber qué significan estas letras y todo lo demás. Y también, cuando un cuerpo ya se está moviendo, tiene otro tipo de ecuación. ¿Te fijas? Va cambiando estas letras que están acá. De nuevo, más letras griegas. En ciencia utilizamos muchas letras griegas. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Con una pelota de tenis y una pluma? Sí. Sí.
¿Ok? Y la próxima semana vamos a hacer este evento en vivo. ¿Ya? Eso es todo. Que estén muy, pero muy bien.